Amados hermanos, preciosa iglesia, iniciamos hoy el tema que les compartí y que los invité a ver conmigo acerca del Espíritu. Vamos a aclarar muchas cosas importantes que nos van a permitir entender lo que es ser hombres y mujeres espirituales. El tema de hoy lo he llamado la comunión con Dios y vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias por esta oportunidad. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, nos instruyas y nos des a conocer el misterio que tú quieres revelarnos. En el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos mis hermanos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el tema es la comunión con Dios. Y es muy interesante que entendamos que por medio del nuevo nacimiento el hombre recibe un espíritu nuevo y que ese espíritu nuevo viene activado por las facultades que vamos a ver a continuación. En la imagen de apoyo podemos ver que hay un texto que dice en Proverbios 20:27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y vemos allí las tres funciones del espíritu, que son la comunión, la intuición y la conciencia. Y esas tres funciones son demasiado importantes que podamos entenderlas para que comprendamos cómo es que en realidad funciona nuestro espíritu. La comunión, como ustedes ven ahí, es definida de manera sencilla como el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él. La intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es saber, es conocer una verdad sin el uso de nuestro razonamiento. Y eso lo explicaré a medida que avancemos en el tema. Y la conciencia, que es el medio que nos permite distinguir el bien y el mal. Dios utiliza la conciencia para guiarnos a elegir correctamente en nuestro diario caminar. Así, amados, ya tuvimos la oportunidad en un tema anterior de ver cómo el único lugar donde Dios se comunica con el hombre es en su espíritu. Y lo hace por medio del órgano de la intuición. Obviamente por la comunión y por la conciencia, pero la intuición viene a ser el órgano más importante en este momento que vamos a estudiar. Definamos la palabra intuición. La intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Así como la mente, que es facultad del alma, le permite al hombre comprender las cosas del mundo. Pero la intuición es el único órgano que nos permite comprender lo perteneciente a la esfera espiritual, como estaremos viendo. Así que vamos a estudiar un pasaje maravilloso, que no alcanzamos a verlo hoy todo, pero es Primera de Corintios, el capítulo 2, del verso 9 hasta el capítulo 3, versículo 2. Y veremos entonces allí la manera como es que el hombre tiene comunión con Dios mediante su espíritu, y cómo es que comprende las cosas del misterio de Dios, que le son revelados a través del órgano de la intuición. Lo primero que encontramos en la lectura de este pasaje maravilloso, lo repito, Primera de Corintios 2, versículo
9 es lo siguiente. Lo primero, el corazón del hombre. Leamos lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo, por supuesto, nos habla de Dios y de las cosas de Dios. Y lo más maravilloso es que todo lo que Él ha preparado para nosotros no son cosas que el cuerpo del hombre, es decir, el ojo o el oído, puedan ver ni hayan visto, y cosas que, como dice la Escritura, jamás han subido en corazón de hombre. En el corazón del hombre se hace referencia obviamente a su entendimiento, su mente o intelecto, a sus emociones y a su voluntad, que son las facultades del alma. Sabemos perfectamente que todo esto forma parte del hombre exterior compuesto de alma y cuerpo. Esa verdad nos demuestra que los pensamientos del hombre no pueden comprender las obras de Dios, ni el misterio de Dios, y que las obras de Dios y el misterio de Dios trascienden la esfera del intelecto, es decir, de nuestra mente humana. Nos queda claro también que los que quieren conocer a Dios y tener comunión con Él, nunca van a poder lograrlo utilizando su mente, su entendimiento, sus emociones o su propia voluntad, que, repito, son facultades del alma. Lo segundo lo encontramos en el versículo 10, que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Notemos bien que aquí entonces aparece el Espíritu Santo con mayúscula. El Espíritu escudriña las cosas y no necesita de usar nuestra mente para poder comprender las cosas, ya que, como dice el versículo, escudriña aún lo profundo de Dios. Él sabe lo que el hombre puede llegar a saber y a comprender, no con su intelecto, sino con su espíritu. El Espíritu todo lo escudriña y lo revela al hombre por medio del órgano de la intuición. Y Dios, en todas esas verdades profundas y espirituales que jamás ha subido en corazón de hombre, ha escogido ese método para hacerlo. Es decir, yo conozco las cosas de Dios por medio de la intuición de mi espíritu, quien recibe del Espíritu Santo el entendimiento de todas estas cosas. Es un poco complejo, pero vamos a ir entendiéndolo a medida que avancemos. Esta revelación, que es lo que hace el Espíritu Santo a nuestro espíritu, no es un entendimiento que se obtenga valiéndonos de nuestra mente, pues no es algo que se nos ocurre a nosotros pensar, ni puede ocurrir en nuestros corazones, que están formados por mente, emoción y voluntad y cuerpo, sino por ser una revelación. Y por ser una revelación, el Espíritu Santo no necesita de nuestra mente absolutamente para nada. Dios no nos revela nada, entonces tampoco por medio de nuestros oídos o de nuestros ojos, y mucho menos de nuestra propia mente. ¿Cómo se obtiene la revelación? Los dos versículos siguientes nos lo aclaran. Y es aquí donde aparece ahora, número 3, el espíritu del hombre. Versículo 11 y 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12 dice: pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia.
Estos textos de por sí son muy importantes para que entendamos lo que Dios nos ha concedido, y todo lo que Él nos ha concedido nos lo ha concedido por medio de su gracia. Esto implica, amados, que solo el espíritu del hombre conoce. Mire que no dice que entiende o percibe o aprende, sino que la palabra dice conoce. Primero las cosas del hombre, pero también del mismo modo, solo el espíritu del hombre, como el Espíritu Santo que habita en él, puede conocer las cosas de Dios. Tanto el espíritu del hombre como el Espíritu Santo entonces conocen las cosas de Dios directamente, no por deducción ni por investigación, no por medio de la imaginación del hombre, o lo que el hombre se imagina o piensa que las cosas de Dios son, sino que todo esto ocurre por medio del órgano de la intuición, y para nada por medio del intelecto que forma parte de la mente humana. Ya que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, nosotros solamente podemos conocerla cuando hemos recibido al Espíritu Santo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos una profunda comunión con el Espíritu. Y hablo del Espíritu con mayúscula, desde nuestro espíritu con minúscula. El espíritu del mundo, que habla ahí la Escritura, no tiene entonces ninguna comunión con Dios, y ese no es el espíritu que tú y yo hemos recibido. Pues aunque ahí dice que es un espíritu, ese espíritu que recibimos antes de venir a Cristo estaba muerto y no puede conducirnos para nada a una completa comprensión de las cosas espirituales, y mucho menos a tener una comunión real con Dios. Puesto que el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas de Dios, cuando recibimos en nuestro espíritu lo que Él sabe, lo hacemos por medio de la intuición. Y también nosotros, entonces, llegamos a conocer como Él las cosas de Dios, y por medio de nuestro espíritu, esas cosas son reveladas a nuestro entendimiento, que es facultad de nuestra alma y que forma parte de nuestra mente. Es como una cadena. Por eso es que la palabra dice: hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo es que conocemos entonces el misterio de Dios? El versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu con minúscula del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu con mayúscula de Dios. Es el Espíritu Santo entonces quien revela a nuestro espíritu lo que Él recibe de Dios a través del órgano de la intuición de nuestro espíritu, comunicándonoslo de esa manera y dando el espíritu nuestro ese entendimiento y comprensión a la facultad de nuestra mente. Por medio de la intuición conocemos lo que el Espíritu Santo revela, y además, siempre que el Espíritu Santo revela las cosas de Dios, siempre lo hará en nuestro espíritu. Podríamos decir entonces que aparte del espíritu del hombre, no existe otro órgano en nosotros que esté capacitado para conocer las cosas de Dios. Así como también leímos al principio que el espíritu del hombre también conoce las cosas del hombre. El Espíritu Santo no revela las cosas de Dios entonces a nuestra mente, a nuestro intelecto, porque Él sabe que nuestra mente es incapaz de conocer las verdades y las cosas de Dios. La mente no es un órgano apto para recibir lo que le pertenece a Dios, lo que es la revelación de Dios. La mente nuestra puede inventar muchas cosas, argumentar, especular,
deducir, pero no puede decir que entiende y conoce lo que solo el Espíritu puede conocer para revelárselo a la mente del hombre. Vemos entonces que Dios tiene en alta estima al espíritu humano regenerado. Recordemos que antes de Cristo mi espíritu estaba muerto, en Cristo yo he nacido de nuevo y he recibido un nuevo espíritu con las 3 facultades que vimos al principio. Si un hombre no es regenerado, su espíritu todavía está muerto, muerto a Dios, y no tiene ni la más mínima posibilidad de que se le revelen las cosas que le pertenecen a Dios. Aunque una persona pueda ser muy inteligente, no puede comprender para nada las cosas de Dios, ya que la comunión de Dios con el hombre y la adoración que el hombre pueda rendirle a Dios requieren de un espíritu regenerado, requieren de que el hombre evidentemente haya nacido de nuevo. Esto se debe, amados, a que este es el único vínculo que hay entre Dios y el hombre. Tu espíritu y el mío es la única manera de podernos acercar y conocer las cosas de Dios. Y si el espíritu no ha sido regenerado, es decir, el hombre no ha nacido de nuevo, siempre existirá una separación entre Dios y el hombre. Él no puede ir a su encuentro, Dios no puede venir al encuentro del hombre, ni el hombre puede acudir a él, ya que la intuición del espíritu del hombre está muerta y no puede conocer de ninguna manera la intención del Espíritu Santo. El primer paso para que haya comunión entre Dios y el hombre es que el espíritu entonces haya sido avivado, y eso es lo que tú y yo conocemos como el nuevo nacimiento. Sabemos también que el hombre tiene libre albedrío, es decir, tiene el pleno derecho a decidir en sus propios asuntos. Por ello, aún después de que un pecador ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y llega a ser un creyente, todavía experimenta muchas tentaciones, todavía actúa mucho en la carne y todavía, por supuesto, le es imposible saber cómo activar la intuición de su espíritu para recibir del Espíritu Santo las cosas de Dios. Es posible que por ignorancia o por prejuicio muchos creyentes no le den al espíritu o a la intuición el lugar que les corresponde en sus vidas espirituales. Sin embargo, para Dios seguirá siendo el único lugar donde Él se pueda comunicar contigo y conmigo, y donde el hombre pueda adorarlo, pueda comunicarse con Dios, pueda alabarlo y pueda tener una relación personal auténtica con Dios. Sabemos que Dios es espíritu y que solamente en espíritu el hombre puede tener esa comunión con Él. Es así entonces como muchos creyentes siguen andando según su mente o sus emociones y pasan por alto la voz de la intuición. En consecuencia, basan su conducta y sus principios en hacer las cosas de acuerdo con lo que ese creyente considera que es razonable, que es bonito, que es bueno, o solo hace las cosas de lo que le agradan y de lo que le interesa, a pesar de haber nacido de nuevo. Inclusive cuando tienen el deseo de cumplir la voluntad de Dios, piensan que las ideas que se les ocurren y algunos razonamientos lógicos son esa voluntad de Dios y los obedecen. Y obviamente la equivocación es muy grande, porque no se dan cuenta que lo único que tú y yo debemos de obedecer es el sentir expresado por la intuición de nuestro espíritu y jamás ser guiados por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas, por lo que a nosotros se nos ocurre a diario. Muchos, aún aunque están dispuestos a escuchar la voz de la intuición, no tienen sentimientos estables. Por lo tanto,
El creyente fluctúa entre sus emociones y el Espíritu de Dios, y por supuesto que no reconocen tampoco la voz de su intuición. Por consiguiente, amados, andar en el Espíritu se convierte para muchos en un evento ocasional en la vida del creyente. Unas veces en el Espíritu, otras en la carne, y no una experiencia perdurable, diaria y continua en su vida espiritual. Y por supuesto que esa es nuestra condición inicial, todos comenzamos por ahí. Y no es de extrañar entonces que un cristiano en esa condición no tenga una revelación profunda de la Escritura, que su entendimiento no sea tan claro en cuanto a la sabiduría y a la ciencia y al conocimiento de Dios. Y lo más triste es que muchos permanecen en esa condición, a veces por años. Y es que, amados, en esa condición nunca estaremos en nuestro espíritu. Entendamos hoy que el Espíritu es el único que nos capacita para entender el plan de Dios en esta era. La realidad de la lucha espiritual, las profundidades de la Biblia, el misterio de Dios solo es asequible para ti y para mí por medio de nuestro espíritu, conectado al Espíritu con mayúscula de Dios, quien nos enseña y nos instruye a través del órgano de la intuición. Además, en cuanto a la adoración a Dios, muchas veces hacemos lo que uno juzga correcto o lo que en un momento siente. Y en tales circunstancias, la comunión con el Señor no es posible, pues solo podemos adorarlo, alabarlo, orar, tener intimidad con Él a través de la intuición de nuestro espíritu. Así que, amados, el creyente debe saber que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios y que lo hace por medio de la intuición y no por medio de la mente. Por lo tanto, solo Él, el Espíritu Santo, puede impartir conocimiento al hombre. Sin embargo, el que recibe ese conocimiento debe también aprender a recibirlo de la manera que el Espíritu nos dice, y es decir, intuitivamente. Esto significa que tú y yo entonces, al acercarnos a la Escritura, necesitamos hacer uso de nuestra intuición y conocer que el Espíritu Santo se revela a nuestro espíritu únicamente a través de ese órgano. Y es allí, en nuestro espíritu, donde se produce el conocimiento de las cosas de Dios. Es así como entonces el versículo 13, leamos el 12 y el 13, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y note el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Aquí lo que se nos dice claramente es la manera como tú y yo debemos de hablar de acerca de aquello que conocemos y ha sido revelado en nuestro espíritu. Y es que en nuestro espíritu es la única parte donde tú y yo conocemos lo que le pertenece a Dios y entendemos que nuestra responsabilidad es predicarlo, es compartirlo. Así que el apóstol declara que para hablar de las cosas que él sabía en su espíritu, jamás utilizó palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría del hombre pertenece a la mente del hombre y es el producto de la actividad del cerebro humano. El apóstol afirma en la Escritura categóricamente que no utiliza las palabras que se originan en su mente para comunicar lo que el Espíritu
le ha revelado y lo que Él sabe y conoce y entiende acerca de Dios. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía mucha sabiduría. Él podía formular ideas nuevas, él podía pronunciar mensajes elocuentes, él sabía expresarse, sabía qué ejemplos usar y cómo estructurar su mensaje para que fuera comprendido y fuera claro. Obvio, él podía también utilizar su elocuencia natural para que los oyentes pudieran entender el pensamiento que él quería transmitir. Pero dijo, sin embargo, que jamás usaría palabras enseñadas por sabiduría humana. Qué cosa tan profunda y tan tremenda, hermano. Porque esto significa que la mente del hombre no solo es incapaz de conocer las cosas de Dios, sino también es incapaz el hombre de hablar acerca de la sabiduría espiritual si no le ha sido revelada a su espíritu. El apóstol Pablo empleó palabras enseñadas, dice ahí, por el Espíritu. Eso significa que él había sido instruido en la intuición de su espíritu por el Espíritu Santo. Que toda la revelación y el conocimiento que él plasmó en estas epístolas no fue su idea, ni su pensamiento, ni lo que él argumentó, ni lo que él creyó, sino todo lo que recibió de manera sobrenatural del Espíritu Santo en la intuición de su espíritu. Así entonces, amados, en la vida cristiana, lo único que tiene valor es estar en el Espíritu. Aun cuando hablemos del conocimiento espiritual, nuestro discurso tiene que ser espiritual para que pueda tocar el espíritu del oyente. La intuición no solo sabe lo que nos revela el Espíritu Santo, sino también las palabras que Él nos enseña para poder expresar lo que nos revela. Esa parte del órgano de la intuición que tiene tres funciones también: espíritu de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y diría yo una cuarta, que es el órgano de la expresión. Es la facilidad que el espíritu le da al espíritu humano para poder expresar lo que recibe del Espíritu de Dios. Muchas veces el creyente puede recibir una revelación de parte de Dios y entender algo y querer predicarlo a otros. Sin embargo, para él no es claro todavía y no lo entiende perfectamente. De pronto, alguien viene y comparte algo sobre el tema y se alumbran los ojos de su entendimiento y ahora puede expresar lo que había recibido, pero que no comprendía muy bien desde su espíritu. Cuando el creyente espera delante del Señor, amados, y es algo que tú y yo debemos de aprender a hacer, recibiremos algo de parte del Señor. Palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Y es ahí cuando uno se da cuenta de que Dios verdaderamente quiere usarnos para que testifiquemos de Él. Esas experiencias entonces nos muestran la importancia de aprender a recibir en nuestro espíritu las palabras que nos enseña el Espíritu Santo. Y ahí hay dos clases de manera de expresarnos. Una es la elocuencia natural, pero otras son las palabras del Espíritu Santo que Él da en nuestro espíritu y que el Espíritu coloca en nuestra boca. Para estas cosas, no importa cuán elocuente o estudiado hayas sido tú, sino que únicamente es útil nuestro espíritu para transmitir las cosas de Dios. Quizá pensemos que hablamos bien y que explicamos muchas cosas bien, pero quizá nuestro mensaje no tenga el poder para tocar el espíritu de ninguno de los que nos escuchan. Solo palabras espirituales, es decir, lo que recibimos en nuestro espíritu, puede estar ligado al verdadero conocimiento espiritual. Así que, amados, si tú y yo no recibimos las palabras que provienen del Espíritu Santo en nuestra intuición
y en su lugar usamos las palabras de nuestra sabiduría humana, de nuestra mente que es muy elocuente, todo eso no tendrá ningún valor espiritual, ya que las palabras meramente humanas, en el mejor de los casos, solo pueden hacer que las personas que nos oyen de pronto digan: estoy de acuerdo con esas ideas, pero no sean tocados en la profundidad de su espíritu. Así que, amados, lo espiritual ha de ser explicado con palabras espirituales. Debemos usar entonces medios espirituales para llevar a cabo nuestras metas espirituales. Y eso es algo que en estos días el Señor nos va a estar enseñando. Alguien me preguntó que cómo se activa la intuición. Pues primero tenemos que entender qué es la intuición, qué es el espíritu y cómo funcionan para poder pensar en la activación de ese órgano. No nos basta entonces tener una meta espiritual, sino que tenemos también que recibir del espíritu los procedimientos adecuados para hacerlo. Entender que no podemos utilizar nuestra mente y que no podemos hablar con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí termino. Ese acomodar lo espiritual a lo espiritual puede traducirse de la siguiente manera: comunicando lo espiritual a los hombres espirituales. Lo que tratamos de hacer desde nuestro ministerio es acomodar lo espiritual al espíritu de todos ustedes, para que todos ustedes tengan un genuino crecimiento y un desarrollo espiritual sano para la gloria de Dios y obviamente para bendición de sus vidas. Esto es muy significativo y se relaciona con los otros textos que no alcanzamos a leer hoy, pero que con la ayuda de Dios estaremos viendo en nuestro próximo tema. Por ahora, amados, les recuerdo, inquietudes, preguntas, en nuestro WhatsApp las puede hacer, puede escribirme. Los que están en el WhatsApp pueden llamarme y tener una conversación personal. Pues nuestro anhelo es aclarar todas estas cosas que, por supuesto, no son sencillas ni de expresar, ni tampoco sencillas de entender. Pero que en la medida que las practicamos, en la medida que el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento, se van haciendo experiencia en nuestro diario vivir. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Rey, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. De verdad que sí. Amado Espíritu Santo, gracias a ti, porque tú tienes la tarea principal de transmitirnos la revelación y el conocimiento de Dios, la verdad de Dios que puede hacernos verdaderamente libres. Y tú lo haces únicamente a través de la intuición de nuestros espíritus, para que simultáneamente nuestra mente, que es facultad del alma, pueda llegar a comprender y a entender tantas verdades hermosas y poderlas vivir y poderlas experimentar y poder acomodar entonces lo espiritual a lo espiritual para tener una vida cristiana sana, vencedora y victoriosa. Todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, ahí está el WhatsApp. Comunícate y únete a nuestro grupo que ha crecido bastante. Tenemos personas en Estados Unidos, en México. Tenemos personas en Perú, en Argentina. Tenemos muchas personas en Venezuela. Tenemos personas en Cuba. Así que estamos abiertos para todos ustedes. Muchos pastores amigos están con nosotros en este proceso. Así que solo me resta decirles que el Señor les continúe bendiciendo.